Vamos a iniciar con nuestro primer panel del día de hoy, nuestro panel de educación. En este panel, que tendrá una duración de aproximadamente 1 hora, vamos a conversar sobre cómo recuperar lo que hemos perdido en materia de aprendizaje durante estos meses de pandemia y sobre cómo acelerar ese proceso de cambio que necesitamos para alcanzar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para los niños, niñas y jóvenes de la región. Y muy importante, por supuesto, para todos los que están aquí, sobre cuál puede ser el rol y las contribuciones del sector empresarial en esta perspectiva de transitar hacia esa educación que queremos para la región. Y tenemos hoy invitados fantásticos, nos va a acompañar como experto Néstor López. Néstor ha estado vinculado a diversos organismos del sistema de Naciones Unidas, en particular al IIPE de la UNESCO, siempre a lo largo de su trayectoria, Néstor, contribuyendo a la mejora de la educación en América Latina, hoy como docente, investigador y asesor en esta tarea. Es un privilegio tenerte nuevamente con nosotros, Néstor, tenerte nuevamente con la red. Gracias por acompañarnos hoy. Y está también con nosotros Ricardo Evangelista desde Chile, Ricardo de la Fundación Sara Rayer de Erasmus, y también Tomico Castro de la Fundación Propagás de República Dominicana. Ambos, Ricardo y Tomico, hacen parte del Grupo Impulsor de Educación de Red América, un grupo que ha venido reflexionando desde hace varios meses sobre este tema, que además está integrado por otros miembros de la red como la Fundación Arcor de Argentina, la Fundación Terpel de Colombia, la Fundación Otacílio Coser de Brasil y CEMEX de México. A todo nuestro grupo impulsor, mil gracias por esas reflexiones que han estado haciendo y que dieron también origen en gran parte a este panel. En un primer momento, durante la próxima hora, Néstor va a hacer una exposición sobre el tema y luego vamos a tener un intercambio con preguntas y comentarios que van a plantear Ricardo y Tomico. Así que, Margaret, vamos a iniciar nuestro panel. Bueno, vamos a iniciar nuestro panel. Gracias, Paola. Néstor, quisiera empezar contigo. En el último año, en materia de educación, viejos problemas y las aspiraciones de la educación se vieron más evidentes y otros surgieron. El acceso y la calidad de la educación que reciben los niños y los jóvenes en América Latina, especialmente en los sectores vulnerables, se vieron seriamente afectados. Por eso quisiéramos pedirte que nos compartas tu perspectiva, cómo estás viendo ese presente, cómo ves el futuro de la educación, cómo podemos recuperar lo perdido, sumar lo aprendido y acelerar el proceso de cambio para alcanzar esa educación inclusiva, equitativa y de calidad, y cuál puede ser el rol que nosotros, las fundaciones, los institutos y las empresas podemos asumir en esta dirección. Bienvenido, Néstor, te escuchamos. Muchísimas gracias. Un gusto saludarles y muchas gracias por la invitación a participar de este evento tan desafiante y tan necesario en estos tiempos, ¿no? La verdad es que las preguntas son difíciles porque creo que si hay algo que no tenemos en este momento son certezas, ¿no? O sea, las que teníamos antes de la pandemia se diluyeron porque nos dimos cuenta de que estábamos tal vez no teniendo la mirada más adecuada de lo que estaba pasando. La pandemia fue como una tremenda luz que puso en evidencia muchos elementos que antes pasaban inadvertidos. Y por otro lado, la propia pandemia nos llenó de nuevas preguntas, por lo cual creo que es un buen momento para hacernos preguntas y tomar todas las respuestas como ensayos, porque realmente estamos en un momento complejo. A mí me parece interesante tomar como referencia de esta conversación este enunciado que habla de una educación equitativa, inclusiva y de calidad, que forma parte del enunciado del Objetivo de Desarrollo Sustentable, el 4, que es un objetivo que todos los países ratificaron y que yo creo que establece un horizonte muy potente, por lo cual quisiera comenzar haciendo una pequeña referencia a lo que es cada una de esas palabras, cada una de esas categorías, para de luego poder tomarlas como punto de conversación, ¿no? En principio tenemos la noción de calidad, que yo creo que es necesario discutir de qué estamos hablando cuando hablamos de calidad, porque algo que sucedió es que las pruebas de aprendizaje, de rendimiento académico, terminaron instalándose casi como la gran referencia de la calidad, ¿no? Entendemos que es calidad cuando los chicos aprenden matemáticas, cuando aprenden lengua, y obviamente ese es un indicador de calidad, pero es absolutamente insuficiente. Y a mí me parece que cuando uno analiza la educación desde una perspectiva
fundamentalmente, cuando uno lo hace de una perspectiva de derechos, la idea de calidad remite no tanto al aprendizaje, sino a la experiencia educativa en su totalidad, digamos. O sea, hablamos que un sistema educativo es de calidad cuando garantiza a cada estudiante una experiencia educativa íntegra, donde todos tienen la posibilidad de ingresar, de permanecer, de completar los ciclos, mínimamente los ciclos obligatorios. Sabemos que casi todos los países de América Latina, de los 19 países de América Latina, ya hay 13 que tienen la secundaria superior como parte del ciclo obligatorio, o sea, son ciclos de 14 años en algunos casos y demás. Que además haya un aprendizaje sustantivo, digamos, hay una discusión importante sobre qué es lo que los chicos tienen que aprender, todo el debate sobre la cuestión curricular, que yo creo que es un elemento central en la definición de calidad, qué es lo que la sociedad espera que los chicos y las chicas aprendan durante la experiencia educativa. Pero yo creo que además hay que sumar a la noción de calidad la idea de dignidad, digamos, la idea de que la experiencia educativa tiene que ser una experiencia digna. Y una experiencia digna tiene que significar que es una experiencia donde es una experiencia libre de cualquier forma de violencia o discriminación, y es una experiencia que es enriquecedora para el desarrollo integral de cada niña, y en el caso de los adolescentes, una experiencia que acompaña este proceso de autonomía progresiva que implica vivir la adolescencia. Entonces, en ese sentido, es importante tener una visión de calidad más amplia, una visión de calidad que signifique realmente esta visión integral de la educación, donde aparecen los aprendizajes, pero fundamentalmente donde la idea de la dignidad en la experiencia educativa, una experiencia que significa crecimiento y demás, esté garantizada. La idea de equidad está atrás de eso como un elemento clave, porque lo que uno espera es que esta experiencia sea universal, sea para todos, que nadie quede afuera de experimentar esta educación de calidad. Entonces, la idea de equidad es importante siempre pensar la equidad como una estrategia para lograr esta igualdad. O sea, lo que promovemos es que absolutamente todos los chicos en igual medida pueden experimentar o atravesar esta experiencia educativa, y la única manera de asegurar que se universalice esto es generando lo que llamamos mecanismos de equidad como una estrategia de gestión de este proceso. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, tradicionalmente tenemos asociada la idea de equidad a la idea de dar más al que tiene menos, digamos, o sea, de alguna manera, para que todos los chicos puedan vivir esta experiencia escolar, es importante que en algunos sectores haya que generar estrategias de apoyo económico, de apoyo en tipos de estrategias didácticas, etcétera. Pero la agenda se fue complejizando cuando se empieza a instalar en el debate público, en los marcos normativos y demás, la preocupación por la diversidad. Digamos, ya no alcanza con dar más a que tiene menos, sino que debemos empezar a dar a cada quien según quién es, según sus particularidades y demás. Y ahí desaparece el salto automático a la idea de inclusión, ¿no? O sea, la idea de inclusión pone el énfasis precisamente en avanzar hacia un esquema de educación, una propuesta educativa que esté libre de toda forma de discriminación, que esté libre de toda forma de violencia, que sea realmente inclusiva. Y la idea de inclusiva es que pensar en una escuela que le dé la bienvenida a cada persona independientemente de quién es, de cuáles son sus particularidades, de cuál es su origen y demás. Y ahí yo creo que el gran desafío que nos queda en el debate sobre inclusión es el de superar una primera instancia que tiene que ver en entender la diversidad a través de ciertas tipologías, ¿no? O sea, decimos que un sistema es inclusivo cuando tiene una especial sensibilidad a grupos específicos como pueden ser las comunidades indígenas, las comunidades afros, a ciertas minorías, se decía en un momento, o identidades de género y demás. Y me parece que hay que ir más allá de eso y avanzar hacia una sensibilidad mayor en el cual el sistema educativo debiera partir de la premisa de que todos somos particulares, que todos tenemos algún rasgo particular. Es precisamente la particularidad, la individualidad, lo que nos iguala a todos, o sea, lo que nos hace iguales es que todos somos diferentes, que todos somos únicos, y la idea de inclusión debiera contemplar esto. O sea, un sistema educativo debiera ser un sistema que tiene la capacidad de ajustar sus prácticas a las particularidades de cada sujeto. Entonces,
dicho de este modo, este conjunto de palabras que tiene que ver con calidad, equidad e inclusión, establece un horizonte sumamente interesante, sumamente desafiante, pero le da una gran complejidad a la política. O sea, no son desafíos sencillos, ¿no? Dicho esto, me parece que sí podemos pensar un poco el panorama, un poco teniendo en mente esta tríada, digamos, como referencia. Y ahí creo, y en la forma en que lo preguntabas, Margarita, es importante esta idea de no dejar que la pandemia nos tape la mirada sobre cuestiones más estructurales, que no nos olvidemos de lo que estábamos discutiendo el día 10 de marzo, un día antes que la Organización Mundial de la Salud declarara que estábamos en una pandemia, ¿no? El 10 de marzo del año pasado. Entonces, me parece que es importante pensar la agenda futuro como una agenda que retoma todo el debate previo a la pandemia y que en todo caso se enriquece con lo que la pandemia nos muestra o con los nuevos desafíos que nos propone. Y si nosotros pensáramos en qué estábamos hablando nosotros, cuáles eran las preguntas o cuáles eran los desafíos que encontrábamos unos días antes de la pandemia, yo me animaría a decir que un análisis en profundidad de los datos, y de hecho hay un trabajo que hemos hecho sobre eso, un análisis en profundidad de las estadísticas educativas en América Latina, nos mostraba que había un escenario que por un lado nos ofrecía una buena noticia y por otro lado una mala noticia. La buena noticia venía por el lado de, yo me animo a afirmar que en todos los países de América Latina la situación en el año 2020, o actual, pero pongamos el año 2020, antes de la pandemia, la situación educativa era mejor que 20 años atrás. Mejor que al comienzo de decir. Yo puedo hacer esa afirmación, decir, todos los sistemas educativos mejoraron, algunos más, otros menos, pero ¿y eso en qué se refleja? Se refleja, por un lado, en las estadísticas, las tendencias educativas de largo plazo, si tomamos 20 años, muestran claras mejoras en todos los países, suben las tasas de acceso, de permanencia, las tasas de graduación en los niveles primarios, que ya eran muy altos, se amplían más, el crecimiento de la educación secundaria ha sido muy importante, el crecimiento de la educación inicial ha sido muy importante en términos de captación y demás, pero eso no es casual, eso viene de la mano de que se generaron, sobre todo durante la primera década, profundas reformas educativas en muchos de los países de América Latina. Esto hizo que los sistemas que entraran en el ciclo obligatorio, la educación inicial y la educación secundaria con mayor intensidad de lo que era antes, hubo reformas curriculares importantes, hubo importantes esfuerzos por mejorar o por repensar las estrategias institucionales y demás. Todo eso me lleva a pensar que no dudaría en afirmar que la educación hace 2 años atrás, en el año 2020, era muy superior a la que teníamos hace 20 años antes. La mala noticia es que esa afirmación yo no podría hacerla respecto a 5 años antes. O sea, yo, si miro los datos de 2020, yo no puedo afirmar que las cosas están mejor que 5 años antes. Al contrario, lo que uno puede ver es que hay un estancamiento, que en algunos casos hasta llegó a haber algún retroceso. Permítame enfatizar en algo que tendría que haber dicho antes. La mejora, sobre todo la mejora de los indicadores educativos, se dio fundamentalmente en los sectores más postergados. Las clases medias altas, los sectores más acomodados, ya a comienzo del siglo tenían muy buenos indicadores, estaba universalizado en ese ámbito de la experiencia educativa, prácticamente todos los chicos terminaban la educación secundaria. Por lo cual, que los indicadores promedio mejoren, eso se debe casi exclusivamente a la inclusión de los sectores más postergados, los sectores más pobres, por lo cual también la buena noticia era que hubo una reducción de las desigualdades, que hubo una reducción de las brechas. O sea, todo el panorama uno lo podría plantear como positivo. No pasa lo mismo si comparamos con 5 años atrás nada más. O sea, lo que vemos ahí es que hay un estancamiento en las tendencias, incluso en algunos sectores hay ciertos retrocesos desde el punto de vista estadístico, y hay otros indicios que nos invitan a pensar que hemos llegado a un techo en los procesos de expansión educativa en América Latina. Yo me animaría a decir que estamos frente a lo más que se puede llegar con un modelo de políticas, con un conjunto de problemáticas que tienen que ver con la sociedad latinoamericana, con sus desigualdades y demás. Uno podría decir, esto es lo más lejos que se llega si no se replantea las políticas educativas en América Latina, si no se replantea el tipo de políticas que vamos a llevar adelante. Esto lo podemos profundizar más adelante. Pero
creo que, entonces, la buena noticia es que venimos de un proceso de expansión, la mala noticia se frenó muy antes de tiempo, se frenó cuando todavía hay tremendas desigualdades, cuando todavía hay sectores que no están pudiendo participar de experiencias educativas de calidad, etcétera. Entonces, ahí está la alerta principal. ¿Qué nos trae la pandemia? Por un lado, la pandemia puso más en evidencia estas debilidades. O sea, puso más en evidencia la fragilidad del sistema educativo, puso más en evidencia estas desigualdades de fondo. En ese sentido, la pandemia operó, como dije al comienzo, como una tremenda luz que permitió ver aspectos de los sistemas que antes pasaban más disimulados en cierta oscuridad o en cierta sombra. Por otro lado, trajo muchos temas nuevos, trajo los negativos, lo que ya conocemos. Yo creo que el tema de la profundización de las desigualdades es claro. Disculpen que apareció un ruido de fondo, espero no esté interfiriendo mucho. La profundización de las desigualdades ha sido clara. Creo que la expresión más clara de esas desigualdades ha sido la desescolarización de un grupo importante de adolescentes y niños, aquellos que siempre están en los límites, que los sistemas educativos los tienen con mucha dificultad, los pueden retener. Esos fueron los sectores que más fácilmente se han perdido. Sin duda, la baja de la intensidad de los aprendizajes, los recortes que hubo que hacer en los currículums, más las dificultades de garantizar esos contenidos mínimos en la forma en que se pudo sostener las prácticas educativas con las escuelas cerradas. Pero yo creo que el elemento más importante, por ahí el elemento más difícil de revertir, de más costo, tiene que ver con la dimensión subjetiva y la dimensión relacional de la experiencia educativa, que tiene que ver con qué pasa cuando los estudiantes se pasaron 2 años sin una interacción con sus compañeros. Creo que ahí eso tiene que dejar una marca muy fuerte en lo que tiene que ver con los procesos de desarrollo de la subjetividad, del desarrollo integral, del tema de la sociabilidad. Yo creo que ahí ese es el punto, a mi juicio, más crítico, más difícil de revertir y más difícil de pensar en términos de implicancias. Entonces, creo que ahí hubo Por otro lado, también la experiencia de las pandemias nos deja elementos que podemos rescatar, que tienen que ver con, por un lado, la innovación espontánea, que fue necesaria, tanto de los ministerios como las escuelas, ¿no? Los propios docentes y directivos, ante la ausencia de respuestas contundentes, de plataformas claras de dónde abordar la crisis, han generado muchísimas respuestas, muchas de las cuales realmente merecen ser analizadas y profundizadas, porque creo que ahí hubo un semillero de iniciativas, de formas de generar una práctica distinta que debe ser rescatada y debe ser incorporada en el debate que hagamos hacia futuro. En segundo lugar, yo creo que se dio un involucramiento de la comunidad, un diálogo escuela-comunidad muy fuerte, que también tiene que ser rescatada, y también aquí traigo el involucramiento del sector privado y el diálogo que se dio con el sector privado, que ha salido desde distintas instancias a dar respuesta a estas necesidades. Entonces yo creo que ahí tenemos un conjunto de elementos para aprender y para ir de alguna manera redondeando. Creo que un elemento para agregar acá creo que lo más importante que nos deja la pandemia es un sistema roto. Un sistema roto en el sentido de la crisis es muy grande y la extensión de esta crisis en el tiempo hizo que de alguna manera sea irreversible. A mí eso me parece una buena noticia, porque realmente había mucho que desarticular de la tradición de los sistemas educativos en América Latina, y la verdad que es un sistema que siempre se caracterizó por tener una gran inercia y una gran fortaleza, y creo que no hubo reforma educativa que haya tenido la potencia que tuvo la crisis para desarticular muchos de los elementos que uno hacía rato esperaba que se fueran desarticulando. O sea, en ese sentido yo creo que no es posible volver atrás, no es posible volver a los sistemas que teníamos, el quiebre, la fractura es muy importante, y entonces tenemos que ser conscientes que todo lo que ya se está haciendo ahora ya es parte del proceso de construcción del nuevo sistema. Cada decisión que se está tomando hoy es parte del proceso de construcción del nuevo sistema educativo, y en ese sentido es importante ser conscientes de eso, porque no debiéramos permitir que esas microdecisiones cotidianas que se vayan tomando estén carentes o estén desenfocadas o fuera de un debate mucho más profundo que tiene que ver hacia dónde queremos que vayan nuestros sistemas educativos, cuál es el sistema educativo que queremos ahora, cuál es la educación que queremos, porque ya lo que estamos haciendo es parte del proceso de construcción de eso. Creo que es urgente,
ese debate, creo que es urgente un consenso respecto a cuál es la educación que queremos, y es en ese contexto donde debiera inscribirse todo lo que cotidianamente ya estamos haciendo. Me parece que con esto intento dar una primera respuesta a las preguntas. Sí, disculpen nuevamente por el ruido de fondo que apareció inesperadamente. No hay problema, Néstor. Nos dejaste reflexiones aquí muy, muy interesantes. Por supuesto, señalaste las consecuencias que ha tenido la pandemia sobre el sector educativo, pero nos dejas reflexiones muy buenas sobre qué es lo que trajo positivo esta pandemia que deberíamos mantener en este repensar de los sistemas educativos. Muy importante lo que señalabas en la visión de la red, este diálogo que trajo la pandemia, este diálogo necesario entre escuela y comunidad, y cómo mantenemos esa innovación espontánea que se dio. Así que nos dejas reflexiones muy buenas para continuar este diálogo, Néstor. Gracias por este primer paneo. Y Ricardo, quiero ir contigo. A partir de las reflexiones que se han hecho en el marco de nuestro grupo Impulsor en Educación y, por supuesto, también de las lecciones aprendidas de la Fundación Sarah Ryer de Erasmus en Chile, quisiera preguntarte qué comentarios, qué reflexiones te genera esta presentación que nos acaba de hacer Néstor, Ricardo. Gracias, Paola, Margaret, Tomiko, un gusto estar acá. Y, por supuesto, muchas gracias, Néstor, por compartirnos tu visión, ¿no? De ir a un sistema de calidad, dignidad, equidad e inclusión que todos queremos, pero ahora hay que hacerlo, ¿no? Al escucharte me han aparecido varios elementos y me imagino que al público que nos sigue también. Pero yo quisiera comenzar comentándoles que el Grupo Educación de la Red América nos hemos enfrentado a una discusión de cuál es nuestro rol ante los problemas tanto estructurales que mencionas tú y los que se han exacerbado en pandemia. ¿Cómo debemos aportar a una mejor educación? Organizaciones de la sociedad civil, fundaciones empresariales, incluso empresas que buscan el desarrollo de comunidades sostenibles. Nos preguntamos hasta dónde podemos llegar con nuestro trabajo en conjunto en red. Incluso con tanta diversidad, en una región tan larga, ¿no? Y tan diversa, nos preguntamos qué podemos consensuar y cómo podemos contribuir de forma adecuada. Por supuesto que aún no lo resolvemos, pero hemos definido que queremos trabajarlo en conjunto durante el 2022, porque vemos la importancia de tener una mirada complementaria entre los países de la región, de buscarlas en conjunto, aportando lo mejor de cada uno. Para eso nosotros definimos 3 áreas. La primera que queremos trabajar el próximo año es la producción y difusión de conocimiento, que hemos adquirido para lograr este cambio, ¿no? La colaboración es la segunda y la incidencia en distintos niveles. Y la tercera es una producción de soluciones a escala para el cambio educativo que tanto mencionamos. Eso más o menos, bien resumido, es lo que trabajaré con las organizaciones de la Red América durante el 2022. Y en ese contexto yo pensaba, Néstor, que quizás nos puedes intentar ayudar desde un punto de vista bastante sistémico, en ese camino también que nosotros buscamos de miradas compartidas, que queremos trazar, tomando ese replanteamiento que planteas tú y a partir de los desafíos que acabas de exponer, ¿cuáles crees que serían los principales lineamientos de políticas públicas para dar respuesta a estos impactos? Y también a las demandas más históricas y estructurales que venían desde antes de la pandemia y que se han agudizado. Bien, gracias. Gracias por la pregunta, porque me permite profundizar un poco en, bueno, entonces, ¿qué, no? Yo creo que hay 2 registros importantes. Uno es un debate y un cambio que tiene que darse dentro del sistema educativo. Y en gran medida tiene que ver con esto que yo anticipaba, con el desafío de la inclusión, que tiene que ver con... venimos de sistemas educativos que tradicionalmente traían una propuesta institucional muy rígida, digamos, que exigía al estudiante adecuarse a una práctica que no siempre le era amigable, digamos, ¿no? Y subyacía en eso un mecanismo de selección muy fuerte, o sea, sobrevivían a la experiencia educativa aquellos que podían realmente adecuarse a la propuesta institucional, jugar de alguna manera al personaje que la escuela esperaba. La escuela siempre tuvo una referencia, que es un estudiante urbano, blanco, de clase media, digamos, y entonces le va bien a todo estudiante que logra, de alguna manera, ser o asemejarse a ese sujeto esperado, y en la medida en que el sujeto se aleja, la experiencia educativa puede ser cada vez peor. Entonces yo creo que hay un cambio muy importante que tiene que darse dentro del sistema educativo, que es el de
una escuela que se adecúa a las particularidades del contexto y una escuela que se adecúa a las particularidades de su estudiante. Ya no es el estudiante el que tiene que adecuarse a la escuela, sino la escuela es la que tiene que adecuarse al estudiante. Pero adecuarse ¿en qué sentido? No una escuela que frente al estudiante pobre le va a dar una respuesta pobre, sino todo lo contrario, adecuarse para garantizar la igualdad en el ejercicio de esa educación digna, de esa educación de calidad. O sea, es la capacidad de adecuación de cada escuela la que le va a permitir a cada estudiante, independientemente de quién sea, tener una experiencia digna en su carrera educativa. Y ahí es donde está la posibilidad de universalizar el ejercicio del derecho, donde está para la idea de igualdad, la idea universal, solo es posible desde ahí. Pero yo creo que el otro gran desafío, y me parece que es fundamental en las características que tienen los países de América Latina, es que la preocupación por la educación es algo que excede por lejos a lo que pueda hacer un ministerio de educación. O sea, la preocupación por la educación es algo que debiera ser convertido en una política que atraviesa, que involucra prácticamente a todas las áreas de gobierno. No es posible pensar que vamos a poder garantizar el derecho a la educación a todos si un sector importante de los adolescentes, por ejemplo, tienen que salir a trabajar para apoyar a los ingresos de la familia. Si no hay una política de transferencia de ingresos, si no hay una política de bienestar, si no hay una política que establezca un piso de unas condiciones de vida razonables, adecuadas, dignas a todos, no vamos a lograr universalizar la experiencia educativa. Lo mismo pasa con las adolescentes. Una de las principales causas de desescolarización de las adolescentes es que deben quedarse en sus casas cuidando niños, cuidando al abuelo, cuidando a una persona con discapacidad. Si no hay una política educativa que va de la mano de un plan nacional de cuidado, difícilmente logramos universalizar la experiencia escolar y educativa, una experiencia digna para todas las adolescentes. Y así como eso podríamos ampliar en muchísimas otras políticas, por lo cual yo creo que es necesario que de ahora en más la educación sea un desafío que está en una instancia supraministerial, digamos, y que articula a todos los ministerios alrededor de ese desafío. Cuando yo decía al comienzo, el techo es la expresión máxima de lo que se puede llegar con las políticas que tenemos, creo que en esto y agradezco la pregunta porque me da la oportunidad de expresarlo, es acá donde están las claves. No podemos seguir pensando en una escuela que exige a sus estudiantes que se adecúen a ellas, y no podemos seguir pensando en una política que deposita solo en el Ministerio de Educación la preocupación por la educación. Desde ese paradigma, esto es lo más lejos que se puede llegar. Creo que superar el techo que se nos impuso y además dar respuestas sustantivas a la crisis de la pandemia requiere esta doble entrada, una reflexión profunda sobre el sistema educativo y el rol de la escuela, y una reflexión profunda sobre la articulación del sistema educativo con el conjunto de la política pública. Gracias, Néstor. Gracias, Ricardo. Clarísimo. Yo creo que además en las distintas conversaciones que hemos tenido en el foro, hemos visto esa invitación de pensar de forma mucho más sistémica, ¿no? La educación en el centro, pero conectada con otras políticas para una acción mucho más integral que nos conduzca a ese resultado y articulando a distintos actores. Creo que eso es un llamado que se refuerza en lo que nos habla Néstor. Tomiko, quisiera ir contigo, a partir de tu experiencia en la Fundación Propagás, pero también de lo que ha pasado en República Dominicana y de las reflexiones del grupo impulsor que ya nos anticipó muy bien Ricardo. Quisiera pedirte que nos compartieras qué comentarios te surgen a partir de la presentación de Néstor, conectando con esas realidades, y también qué preguntas te suscitan. Sí, muchísimas gracias. Sí, gracias. Exquisito este panel, y escucharte, Néstor, es bien refrescante, ¿verdad? Porque a pesar de todo lo que hemos planteado, siento que al final tenemos que construir certezas. Tomo tus palabras, ¿verdad? Al final vamos a tener que construir un enfoque más esperanzador y humanizador ante esas evidentes realidades que hemos todos vivido pre, durante y post pandemia. Así es que me surgen tantas preguntas de tu exposición, y al mismo tiempo es evidente la urgencia de promover realmente innovaciones y cambios para estas realidades. Y tengo 3 palabras, a ver cómo la voy centralizando en una pregunta. La palabra centralización,
la palabra aprendizaje, que ahora mismito la voy a cambiar por experiencia de aprendizaje, tomando tu palabra, ¿verdad? Y también la palabra rol empresarial. ¿Cómo pudiésemos, desde nuestras realidades de América Latina, hacer esos cambios y esas innovaciones de ese sistema roto? ¿Cómo podemos hacer esos cambios, verdad? Desde un sistema que tenemos todavía educativo centralizado, ¿cómo podemos crear experiencias de aprendizaje que sean contextualizadas y pertinentes a nuestras realidades, a nuestros contextos? ¿Y cómo podemos desde el rol empresarial ser parte de esos cambios? Bueno, como decía al comienzo, en momentos de crisis de certeza son preguntas imposibles casi de abordar, pero el tema de la descentralización o la centralización creo que es un debate interesantísimo, un debate que se instaló en América Latina en los años 90, ¿no? Todos los países de América Latina venían de tradiciones de políticas muy centralizadas y ahí se empieza a plantear la necesidad de iniciar procesos de descentralización. El problema es que el debate se planteó de alguna manera entre lo que podríamos llamar los centralistas y los descentralistas, digamos, los localistas, ¿no? Y cada uno tiene argumentos válidos para defender su postura. O sea, quienes promueven políticas centralizadas pueden decir que el sistema opera como sistema si efectivamente hay una instancia superior que lo integra, que le da unidad, que le da coherencia, si el riesgo de la atomización siempre existe, y obviamente quienes están a favor de la descentralización traen este planteo de, bueno, es en el espacio local donde hay una mayor interacción con el sujeto, con el destinatario de la política, el tema de la diversidad, la sensibilidad a las particularidades de cada contexto. Y yo creo que a mí me parece que es importante declarar cierto empate en esos argumentos. Entonces, a mí me parece que el debate no debiera ser qué es mejor, si una política centralizada o una política descentralizada, sino que para mí lo que tenemos que cambiar es la pregunta, y la pregunta debiera ser cómo podemos lograr que en todo diseño de política se genere una... O sea, no es el tema de la preponderancia del centro o la preponderancia de lo local, sino que para mí la clave es cómo establecemos mecanismos en el cual haya un equilibrio y haya un diálogo y haya una interacción permanente entre el centro y lo local. Yo creo que sí, el centro es el garante de equidad, porque precisamente tiene que tener la capacidad de, siguiendo la imagen clásica, dar más a los sectores del territorio que más lo requieren, por ejemplo. Eso es una capacidad que solo la tiene el centro, no podemos prescindir de esa capacidad. Pero si por otro lado yo pido una escuela que sea más sensible a las particularidades del sujeto, claramente no es posible hacer una política nacional si no hay un diálogo permanente con cada punto del territorio donde se puede captar cuáles son las necesidades, cuál es la propuesta, la estrategia pedagógica más acorde en cada punto. Entonces, yo creo que debiéramos romper esa tensión entre centralización versus descentralización, porque creo que ambas posturas son riesgosas, y en todo caso la clave es cómo armamos una política que se geste en una mesa donde los actores del centro y los actores del territorio tienen igual peso, igual palabra, igual posibilidad de participar. Creo que de ese diálogo es donde tiene que salir la mejor respuesta a la política. Entonces, creo que la clave acá es cambiar la pregunta y dejar de pensarlo en un conflicto, en una tensión entre dos posturas con intereses diferenciados, y promover un diálogo y un encuentro. Y en ese encuentro yo creo que estaría la clave de la solución. El rol del sector empresarial es un rol complejo, es un debate complejo. Yo tuve la oportunidad de analizar en profundidad el sistema educativo chileno, y ahí es donde vi que esa complejidad está en su expresión máxima. Primero por la importancia que tiene el sector privado, subvencionado, pero privado, digamos, en la prestación del servicio educativo, pero por otro lado, porque es un sistema muy atravesado por una lógica del mercado en su funcionamiento. Entonces ese debate yo creo que ahí es donde lo he visto más enriquecido, y ahí yo aprendí algo sumamente interesante, que es que en realidad la discusión entre lo público y lo privado no debiera pasar por quién es el dueño del establecimiento, si es una empresa, si es el Estado y demás, sino cuál es el rol que ocupa en la política, digamos. Y a mí, para mí acá hay un elemento fundamental. El garante del derecho a la educación, el garante del ejercicio del derecho a la educación es el Estado.
Y a mí me parece que eso es algo que es irrenunciable y que entonces no debiéramos permitir acercamientos del sector privado o de la empresa, de las fundaciones y demás, que pongan en riesgo la función de garantía del Estado. Entonces, en muchos casos lo que vemos son instancias del mundo privado que tienden a competir con lo que hace el Estado. En algunos casos vemos estados que delegan, que se desentienden, digamos, de sus responsabilidades poniéndolas en el sector privado. Y creo que el tercer escenario posible, que es el gran desafío, es cómo sumar al sector privado en el proyecto de garantía de derechos. O sea, ¿cómo hacemos para que el sector privado fortalezca al Estado como garante de derechos? ¿Cuál es la estrategia que podemos encontrar para que el sector privado no debilite ni ponga en riesgo esa función de garantía, sino que al contrario, el Estado salga fortalecido en eso? Eso significa una serie de cosas. En principio significa que fortalece el principio de no discriminación, que fortalezca la capacidad del Estado en definir estrategias curriculares. O sea, el rol es un rol de apoyo, de fortalecimiento, pero la última palabra en lo que tiene que ver con lo que es la política educativa, la tiene que hacer el Estado. La tiene que hacer el Estado en un ámbito democrático, en un consenso con toda la sociedad, con participación, etcétera, pero creo que es ahí. Yo creo que ese es el equilibrio que debiera buscarse. Si el Estado tiene la capacidad de generar con el sector privado un diálogo en el cual el sector privado se suma a la función de garantía de derechos, yo creo que el potencial es altísimo y lo que tiene por hacer el sector privado es muchísimo. El punto es el riesgo que en muchos casos implica el acercamiento del sector privado de debilitar la capacidad del Estado en su función de garante de derechos. Yo creo que ese es el gran equilibrio que hay que tener. Si se logra ese equilibrio, me parece que el potencial es muchísimo en todos los aspectos, ¿no? Gracias por esas reflexiones, Néstor, y justamente aquí algunos miembros del Grupo Impulsor que están siguiendo tu presentación me escriben que tengamos muy presente, Ricardo y Tomiko, cuál puede ser el rol de estas organizaciones del grupo en esos 3 puntos que tú has señalado, Néstor, en contribuir a esa necesaria articulación entre lo central y lo local, en cómo vamos a mover desde el sector empresarial ese debate sobre las políticas educativas que necesitamos y en cómo vamos también a contribuir a mantener esos cambios y esas cosas positivas que ha dejado la pandemia al nivel de las instituciones locales. Así que gracias por esas reflexiones, Néstor. Ricardo, sé que tienes, bueno, me imagino que debes tener varias preguntas, pero por ahora una, Ricardo. Yo creo que la derivación del análisis del sistema educativo chileno es muy interesante lo que plantea Néstor, porque es un debate abierto y nosotros como instituciones privadas tenemos un rol, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, dejamos la última palabra, el Estado tiene que decirlo todo, ahí nuestro rol como sociedad civil que somos, todos nosotros, ¿en qué queda, no? Entonces, hay una interesante pregunta, la libertad de enseñanza detrás de eso, ¿no? ¿Por qué no pueden haber proyectos educativos libres que no tengan la última palabra del Estado? Ahí hay una pregunta que siempre sale en estas discusiones y que en Chile está candente, ¿eh? Esto es algo que con la constituyente está saliendo, ¿no? Y también está en la discusión. Y podríamos hacer otro seminario, ¿no? No quiero desviar la atención en eso porque es muy interesante y muy profundo, porque eso es lo que plantea Néstor, un análisis profundo es de esto y no solamente superficial. Pero quisiera entrar un poquito aprovechando lo interesante que planteas tú de la importancia de la articulación, ¿no? Y tú planteas además una articulación que es horizontal, pero también vertical. No es solamente hablar de que se articulen los ministerios, que es muy relevante, necesario, pero también una articulación territorial desde lo alto hasta la implementación, ¿no? Y es muy interesante tú cómo lo pones, ¿no? Y yo creo que es interesante llevarnos a eso, a cancha, digo yo, y tener la mirada puesta en los niños. Tú también lo planteaste, y no solamente en el sistema. ¿Cómo podemos responder a esa necesidad de los niños y ver las comunidades académicas que después de un año tan terrible haya una gran preocupación con el atraso, ¿no? El proceso educativo de los alumnos, una situación, sobre todo en la situación de mayor vulnerabilidad, que en el caso de Chile, pero yo creo que en toda Latinoamérica es el sistema público de enseñanza. A mí me ha tocado en primera fuente verlo, ¿eh? Nosotros hemos trasladado el trabajo de apoyo, porque nosotros apoyamos a escuelas municipales de mentorías docentes presenciales a virtuales,
Incluso hemos innovado, aquí lo que ustedes ven es un programa de televisión, nunca nos hubiéramos imaginado hacer un programa de televisión para enseñar a leer, a escribir a los niños, entonces esa flexibilidad tampoco la tiene el Estado, entonces hay una gran diferencia, que es lo que hemos visto nosotros, en horas efectivas de trabajo con los alumnos en las escuelas municipales, comparado con las escuelas que están privadas, que hay una gran diferencia, ¿no? Esto implica también en general que los resultados de aprendizaje están muy descendidos, mucho más descendidos que un año normal. Sé que esto que menciono no es ninguna novedad, pero sabemos que las grandes brechas en nuestros sistemas educativos de la región ya eran un problema antes y lamentable hoy día ya se agrandaron. Por eso, Néstor, mira, creo que es importante saber tu opinión de dónde comenzar, ¿no? ¿Cómo compensamos estas diferencias? Algunos especialistas incluso creen que el rezago ya es irreparable. ¿Tú lo ves así o crees como sector público, empresarial y social podemos unirnos para compensar esa pérdida? ¿Cuál crees que es el camino? Bien, primero quiero reaccionar a tu comentario sobre mi comentario. No, estoy de acuerdo con tu observación y por eso hice esta aclaración, la palabra del Estado es una palabra construida democráticamente, digamos. Entonces, y en ese proceso democrático de construcción de esa palabra está la participación de todo el sector empresarial y todo, o sea, ya está contemplada ahí. Y por otro lado, es cierto que uno puede decir, bueno, tengamos una institución desde una perspectiva diferente, una iniciativa privada, comunitaria y demás, pero creo que sí, aún en esa institución es responsabilidad del Estado garantizar que esa experiencia sea digna en los términos que lo planteé antes. O sea, el Estado tiene que garantizar, o sea, toda persona que lleva a su niño ahí tiene que tener la tranquilidad de que es una institución donde no va a haber discriminación, donde no va a haber hechos que escapen esa noción de dignidad o de calidad. Yo creo que la función de garantía tiene que estar incluso en esos ámbitos, porque es responsabilidad del Estado transmitir a todas las familias la tranquilidad de que su niño está en un lugar donde va a estar bien tratado. Y eso me parece que el Estado no puede delegar esa responsabilidad. Dicho esto, yo planteaba antes que la crisis generó dos efectos, uno en los aprendizajes, un retraso importante en los aprendizajes, y otro en la dimensión subjetiva y de sociabilidad. A mí me preocupa más esta, porque ahí sí no está claro qué va a pasar que un niño que pasó 2 años de la experiencia escolar, de una escuela primaria, de las cuales la mayoría de los países son 6 años, 2 de esos 6 años los pasó sin sus compañeros, lo pasó sin ir a la escuela, 1 año y medio, sobre todo los que empezaban, por ejemplo, el que empieza a primer grado y sin llegar a conocer a sus compañeros. Creo que hay marcas muy fuertes que son difíciles todavía de anticipar. ¿Qué marcas va a dejar en los adolescentes, donde la educación secundaria es riquísima en términos de desarrollo personal, de experiencias de vida y todo, cuando esa experiencia se tuvo que dar encerrado en su casa? A mí ese punto me preocupa especialmente y siento que es probable que en algún momento haya algún rasgo propio de la generación que tuvo que vivir la pandemia en la escuela. En términos de aprendizajes, yo no tengo una mirada tan trágica. Yo creo que efectivamente hubo oportunidades perdidas, aprendizajes que no se incorporaron. Me preocupa si los chicos que quedaron fuera de la escuela. Ahí sí hay que hacer un esfuerzo importante por recuperarlos. O sea, me parece que ese es un punto que requiere una acción muy fuerte, y creo que ahí sí todos los sectores de la sociedad tienen mucho para hacer, que es el de identificar y hacer esfuerzos para que estos chicos se reinserten en la experiencia educativa. Si vamos fundamentalmente en términos de aprendizaje, a mí me parece que es posible recuperar. Y yo creo que ahí hay 2 patas para poder recuperar. Por un lado, que el estudiante no sea el que pague el precio de esta crisis. Esto es, que no puede pasar que este estudiante no pueda pasar al año siguiente o no pueda ingresar a la universidad porque no aprendió lo que tenía que haber aprendido en la crisis, cuando la verdad el estudiante no tiene ninguna responsabilidad en eso. O sea, la crisis se nos impuso a todos y en todo caso hay que ver en qué medida las instituciones pudieron acompañar o no. Por lo cual yo creo que hay que generar una especie de acuerdo de flexibilidad de mediano plazo que permita a los estudiantes ir avanzando en su carrera y paulatinamente generar estrategias complementarias de apoyo para irle con el tiempo dando la oportunidad de recuperar lo que no pudo recibir en estos 2 años, en este año y medio. Yo creo que la estrategia debiera ir por ese lado. No desesperar, acompañar el proceso gradual de incorporación de los saberes en la medida en que vayan surgiendo la necesidad y demás, y por otro lado tener durante unos años un gesto de acompañamiento y de mayor flexibilidad en que el estudiante pueda seguir
dando los pasos que tenía previsto dar, con esa asistencia que le va a ir dando lo que no pudo recibir en el momento. Yo creo que eso es clave, ¿no? Entonces, yo no tengo una visión tan dramática en ese sentido. A mí me parece que, por otro lado, me parece que hay que saber capitalizar todo lo positivo que dejó esto en experiencias personales también. Entonces, uno puede decir, bueno, hubo pérdidas en términos de currículum, de apropiación del currículum, pero hubo muchas ganancias en términos de vivencia personal de lo que significa una pandemia, de lo que significa las soluciones colectivas de la vacunación, del aislamiento. Hay muchos elementos que uno podría convertirlos, digamos, casi curricularizarlos, digamos, para que se puedan potenciar. Entonces, ese aspecto yo creo que si hay una buena estrategia de acompañamiento, de horas alternativas, a clases complementarias, lo que fuera, y una flexibilidad en términos de no hacerle pagar al estudiante el costo del saber no incorporado por la crisis, se va a poder recuperar. No tengo una visión tan pesimista. Sí, lo clave es recuperar, insisto, a quienes quedaron afuera, ¿no? Bueno, muchas gracias a Néstor. Ya estamos en los minutos finales, la conversación está buenísima, pero pues el tiempo es implacable. Así que, Tomiko, derecho a la pregunta que tienes para Néstor. Claro que sí. Néstor, tú comentabas al principio la importancia de que la calidad de la educación debe de verse desde brindar una educación con experiencia digna, hablaste de brindar experiencia, hablar de devolver esa dignidad a esa experiencia de aprendizaje. Para lograr esto hay que estar, digamos, en una salud mental, en un bienestar, en unas emociones bien equilibradas, ¿verdad? Y ya sabemos las secuelas y las presiones que nos ha dejado la pandemia, que se han agudizado, ha dejado muchas carencias, traumas, incertidumbres. ¿Cómo podemos colaborar y ayudar a los docentes y a los estudiantes a que atraviesen este proceso, ¿verdad? Que recuperemos la alegría, la sensibilidad, los vínculos que tú tanto has mencionado, la importancia de la conexión, los vínculos y todo ese volver a disfrutar la experiencia de aprendizaje y esa dignidad con las secuelas que se ha tenido en el componente socioemocional y cómo podemos, aunque estamos construyendo las respuestas y no la tenemos muy clara, pero cómo tú crees que pudiésemos volver a construir estos vínculos emocionales y un aprendizaje basado en las emociones que son más gratificantes para los estudiantes y también para los docentes. A mí me parece que lo que debiéramos tratar es de ayudar a las escuelas para que la escuela sea ese espacio de reparación, de reencuentro, digamos. Me parece que... y además yo creo que sería un primer paso para pensar una escuela que, nuevamente, que no solo sirva para esta crisis, sino que sirva hacia futuro. Cuando la escuela es una institución que genera un nosotros, que genera un colectivo, que genera una mística, tiene mucha capacidad de abordar una situación como esta. O sea, cuando uno, sea como docente, sea como estudiante o sea como un padre de familia, se siente parte de una comunidad, de un espacio colectivo, eso es muy sanador frente a situaciones como esta. Lo peor que puede pasar es que los efectos del aislamiento haya que abordarlos aisladamente, digamos. Me parece que el primer gran elemento de reparador es reconstruir lo colectivo, reconstruir lo común. Y acá me parece que la comunidad educativa es la que tiene que convertirse en ese espacio común y de pertenencia. Pero digo, esto creo que es necesario para ahora, para la crisis, pero creo que también es necesario para futuro, porque suele culpabilizarse de muchos de los problemas de la educación a los docentes, ¿no? Y la verdad que yo siento que si bien es cierto que los docentes por ahí hay que modificar los modos de formación y demás, a mí me parece, y lo que yo he podido ver, sin ir más lejos, para mí ha sido extremadamente iluminadora la experiencia que está haciendo en América Latina Fe y Alegría, incluso en países donde gestiona escuelas de públicas y demás, es que son instituciones que saben, son organizaciones que saben crear instituciones, con liderazgo, con un proyecto claro, con una preocupación por el funcionamiento de lo colectivo, por la situación de cada estudiante, donde un docente siente orgullo de estar ahí, donde hay una mística, y realmente yo creo que eso es una clave, y un docente
digamos, uno podría decir justamente el caso peruano, que yo es el caso que conocí, donde esta organización gestiona escuelas del sector público y como parte de la normativa, por lo menos en el momento en que yo pude analizar esto, las escuelas no pueden elegir las escuelas públicas no pueden elegir a sus docentes, ahí te da alegría trabajar con un docente común, el docente que tenemos habitualmente, un docente con una formación estándar y demás. Y yo les puedo asegurar que en ese marco institucional el trabajo que hacían esos docentes era brillante. Entonces yo digo, hay que dar formación, pero si un docente no está inscrito en una institución que tiene esas características, su capacidad, su potencia se pierde. En cambio, estos docentes que tenemos nosotros en América Latina, que todos tienen una formación que puede ser más fuerte o no, si eso lo podemos potenciar en un proyecto institucional más claro, yo creo que mejoraría mucho las experiencias educativas. Entonces, con esto yo siento que la institución pasa a ser el gran elemento de acompañamiento y el gran ámbito reparador de los efectos de la crisis por recomponer algo de lo colectivo, pero al mismo tiempo esa capacidad debiera extenderse más allá de la reparación de la crisis y debiera ser pensado como cuál es la escuela que necesitamos de ahora en futuro, ¿no? Néstor, gracias por estas reflexiones. Creo que llegamos al final de nuestro panel, Margaret. Gracias también a Ricardo y a Tomiko por participar en representación y en nombre de nuestro grupo impulsor. Ahí creo que estamos todos de acuerdo, Margaret, Ricardo y Tomiko, que nos señalaste muchos puntos clave que enriquecen la agenda de este grupo impulsor en educación de la red, Margaret. Así es, nos dan muchas luces para seguir en ese camino. En el chat y en los comentarios hay muchas preguntas también sobre el tema de la virtualidad y yo les recomiendo a que repasen cuando estén disponibles las grabaciones del panel de ayer de tecnología digital donde hablamos de este tema. Muchas gracias a Néstor, a Ricardo y a Tomiko. Con seguridad esta conversación va a continuar en Reamérica. Esperamos que Néstor nos siga acompañando e iluminando esta carretera por donde iremos, y también a Tomiko y a Ricardo. Para nosotros el tema de la educación es central. Y también a los colegas, porque realmente esta conversación es muy interesante. Desde ya cuenten conmigo en la que puedo acompañar el trabajo de ustedes, me parece muy valioso.